Mateo capítulo 24. En esta ocasión nos toca analizar este capítulo muy interesante relacionado con las profecías de las que habló Yeshua, Jesucristo, el Hijo de Dios, acerca de los tiempos del fin. Las señales que nosotros, los creyentes, tenemos que considerar, tomar en cuenta en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, a fin de que nosotros podamos en un momento dado ser conscientes de hacia dónde vamos. Sabemos de dónde venimos, sabemos quién nos rescató y también sabemos quién nos va a redimir. Así es de que esto es muy interesante si nosotros consideramos este tema desde el punto de vista profético acerca de los tiempos que fueron anunciados desde el principio. Como lo hemos analizado, el Señor siempre ha, anticipó acerca de este gran tema. Todo lo que nosotros esperamos vivir en los tiempos del fin, en los tiempos del fin del siglo, como lo hemos entendido, acerca del fin del gobierno del hombre, el fin del tiempo en el que el hombre finalmente estará imponiendo su voluntad en el mundo, como el fin del siglo, esperando el siglo venidero, esperando el reino del Mesías, el reino del Señor. Así es de que, pues, es muy interesante. Y vamos a analizar estas advertencias que nos hizo el Señor acerca de lo que debemos considerar. Eh, Desde el punto de vista como estudiantes, ¿sí? Como discípulos del Maestro, de Yeshua, y como prójimos, como ciudadanos, como habitantes de este mundo. ¿Qué es lo que debemos esperar? Muchas personas se preguntan acerca de que si estos tiempos van a pasar, que si esto que está sucediendo en la tierra, en el mundo, ya pronto va a pasar. En realidad, si fuesen conscientes de lo que Jesucristo profetizó acerca de estos tiempos, en realidad estarían pensando de una forma diferente, porque por supuesto que no es el anhelo de nosotros que las cosas estén peor, están mal, pero y por supuesto que quisiéramos que las cosas mejoraran, por supuesto. Pero vamos a ver qué es lo que dice Yeshua, qué es lo que dijo el Hijo de Dios, porque para eso vino, para anunciar las buenas nuevas. Y si son buenas nuevas, por qué habla en su mensaje, el Evangelio de Jesucristo habla de este tema, acerca de las señales del fin? Bueno, porque es precisamente esto lo que muchos no entienden. Es que cuando tú eres un creyente y eres estudiante y ya eres consciente de en qué está basada tu fe, entonces tú no esperas tener la paz que el mundo te provee. Lo que tú anhelas es la paz mientras estés en este mundo, obviamente, como el Señor la enseñó, buscar la paz siempre entre los prójimos, pero la paz definitiva, pues es un estado de ánimo que muchas veces va en contraposición a lo que el mundo espera o a la reacción de cualquiera que se encuentra en otra órbita, en otra sintonía. No es la paz que tú esperas, la paz del mundo, la paz que provee el mundo, la paz que se anuncia por los líderes de este mundo. Esa paz realmente muchas veces cuesta sacrificios, cuesta cosas que no deberían de sacrificarse y es una paz muy cara a costa de los perjuicios de muchos otros. Y esa no es la paz que prometió el Señor. La paz que prometió el Señor la provee Él en el Espíritu. Y eso es algo formidable, porque precisamente no te van a poder entender muchos cuando tú tengas la paz que Él te está dando, cuando tú veas la aflicción en otros.
Y este capítulo nos habla acerca de este tiempo, el tiempo en que nosotros tenemos ya que estar eleccionados, tenemos que estar preparados, tenemos que estar ya eh, adiestrados, por decirlo de una manera, para los tiempos que vienen. Así es de que, bueno, acompáñenme por favor a sus Biblias, ahí en Mateo capítulo 24, desde el versículo 1. Vamos a leer, dice, cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y estamos hablando del templo de Jerusalén, acerca de las construcciones que lo edificaban. Y verso 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto terrible, terrible, porque tiene dos sentidos para entenderlo. Lo dijo el Señor, profetizó, por supuesto, de forma literal, la destrucción del templo de Jerusalén. Porque a partir del año 70, en el año 70, después de Yeshua, a cargo del general Tito, esta profecía sería cumplida. Efectivamente fue destruido el segundo templo de Jerusalén. Y, pero por otro lado, ¿qué es lo que representa o lo que representaba el templo de Jerusalén? Desde el tabernáculo, ¿recuerdan? La presencia divina, la presencia de Dios. Cuando dijo esto, Jesucristo también fue una referencia muy clara acerca de su cuerpo, que no quedaría piedra sobre piedra, no quedaría en un momento dado eh, destruido, el cuerpo físico, por supuesto, porque hay otro pasaje en donde el Señor habla acerca del templo, pero refiriéndose a él, diciendo que destruyeran el templo y que en 3 días él lo edificaría, lo levantaría. Estaba hablando literalmente de su cuerpo. Así es de que esta profecía está muy ligada con él, pero en ese sentido, en el sentido de la presencia divina. Por eso es muy interesante entender las profecías en acorde a las palabras del Mesías. Así es de que el hecho de que Yeshua haya profetizado que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, pues tiene implicaciones muy profundas para nuestra fe, para la fe como creyentes y creyentes en el Hijo de Dios. Porque dicho acontecimiento tiene muy poco que ver con el aspecto material, si lo vemos, aunque sí se cumplió, pero estas palabras, en el sentido en que el Señor las dijo, tienen todo que ver más con un aspecto espiritual muy fuerte, muy importante, por cuanto que todas las cosas en el templo, todo el culto, todo lo que se practicaba ahí, pues estaban fuertemente conectadas, ligadas con la presencia divina, como les comentaba. De ahí que el aspecto espiritual que se vivía en el templo, pues era muy poderoso en todos los sentidos. Se llevaban a cabo milagros, había muchas cosas que sucedían en el templo. Y recuerden que el propósito de todo el culto lo hemos analizado en el estudio del libro de Éxodo y nos dimos cuenta cómo fue que a través de todos estos milagros, todas estas señales divinas que se llevaban a cabo en el templo, desde el tabernáculo, tuvieron propósitos y tendrían un reflejo ah, hacia futuro. Sin embargo, a partir del momento en que Yeshua dijo que la casa quedaría desierta, porque vamos a ver más adelante, vimos en el capítulo anterior, capítulo 3, cómo es que Yeshua expresó estas palabras acerca de la casa que quedaría desierta, hablando del templo, pues esto representaría un cambio en la forma de vivir de todo creyente en Yeshua, nuestro sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de entonces todo el sistema sacrificial, junto con el sistema sacerdotal que estaba en vigencia, quedaría suspendido. Quedaría suspendido, lo que no significa que terminaría
el propósito divino con el cual se establecieron todo este culto. No, sino que a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, Yeshua, como nuestro sumo sacerdote, llevará a cabo toda la labor sacerdotal, y el templo que ya no sería más de piedras construido por manos de hombre, estaría siendo edificado en todas las naciones del mundo a través de piedras vivas, a través de ti, a través de mí. Nosotros estamos formando este templo, este tabernáculo caído de David, como una referencia al, al, al reino que fue destruido, al reino ideal, al reino ideal que tuvo David y que fue destruido, que fue dividido por causa del pecado de Salomón y del pueblo en general. Continuamos en el verso 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ellos ya habían entendido, porque ya se los había estado diciendo en reiteradas ocasiones Yeshua acerca de, de esos acontecimientos. Él ya había estado hablando de su muerte, de su resurrección, del reino eterno, etcétera. De hecho, el mensaje, el central del Evangelio de Jesucristo consiste precisamente en el reino, en entender. Por eso les comentaba al principio que es muy importante entender este capítulo, no con un ánimo de zozobra para que nos dé miedo, no con ese ánimo, no con esa intención, sino con todo el propósito de entender, de ser conscientes cómo es que estamos viviendo nuestras vidas. Yeshua habló de estos temas precisamente porque lo que él quiso dejar fue un mensaje muy claro a fin de que no hubiera pretextos para nadie acerca de haber sido ya avisados, apercibidos. Y por esa razón es fundamental y muy importante entender por qué debemos poner atención a las palabras de Yeshua en relación a los tiempos en que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque fueron proféticas, es profecía. Todo lo que va a decir aquí el Señor constituye profecía. Y dice el verso, entonces le preguntan esto los discípulos acerca de este tiempo, y dice verso 4, respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe. Y esa es la preocupación más grande de Jesucristo, que no te engañen. Él sabe que tú eres una oveja y que en muchos aspectos, sobre todo el aspecto espiritual, estás indefenso si no estás en Él. ¿Sí? ¿Entendiste lo que dije? Estás indefenso en el aspecto espiritual si no estás con Él. Recordemos que Él es la luz y por su luz las tinieblas no prevalecen. Así es de que tu vida espiritual, mientras no esté siendo iluminada por esa luz, por la luz de Yeshua, entiéndase como su enseñanza, su forma de vida, la forma en cómo tú debes de vivir. Si esa es la luz, entonces tú te encuentras desprovisto de una protección espiritual, que es la que Él provee. Por eso dice que nadie te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías. Es decir, yo soy el que te va a salvar, yo soy aquel que te va a dar la solución a tus problemas. Y a muchos van a engañar. ¿Por qué van a engañar a muchos? Porque van a decir que vienen en su nombre. ¿Qué significa su nombre? Su autoridad. Y en ese sentido, hay muchos que hoy en día están dispersando un mensaje mezclado, un mensaje tergiversado que, lejos de ser puro, como la leche no adulterada, en lugar de eso están dándole a las ovejas un alimento mezclado, un alimento que no es alimento. Desde el punto de vista de lo que va a edificar tu alma. Lo que está edificándote quizás sean otros aspectos de tu vida, pero no tu espíritu.
Recordemos que la palabra de Dios tiene un aspecto sobrenatural único, que no tiene otro tipo de enseñanza, y es el aspecto espiritual. Así es de que eh, por eso la ley, la instrucción, lo que se conoce como la ley, que es la instrucción, la forma de vida que nos enseña Dios a través de su escritura, esto es lo único que convierte el alma a través del hábito, a través del hábito de estar cumpliendo mandamientos, de estar observando, que no transgredas, que tengas cuidado de no transgredir, de vivir tu vida como a Él le agrada, como al Señor le agrada, se te hace un hábito. Y esto es lo que va a convertir tu alma. En ese sentido, tú vas a estar protegido, tu espíritu va a estar adiestrándose para tener esta cobertura. No es una cobertura que te dé el hombre, no es una cobertura que te dé un líder religioso, espiritual, etcétera, como le quieras llamar. No, esta cobertura espiritual es única y exclusiva y la da de forma sobrenatural el Espíritu de Dios. Y habla de algo fundamental. Muchos van a decir que viene en su nombre. Muchos van a decir que te están enseñando lo que es vida, que viene en su autoridad. No, no porque se digan apóstoles, ese es un error garrafal tremendo que hoy en día muchos se adjudican títulos como a profetas, apóstoles, etcétera. No creas nada de eso, o sea, no pongas atención en eso. Y pues, por supuesto, el mensaje que pueden darte estas personas es totalmente equivocado porque está fuera de la realidad. Solamente hubo 12 apóstoles, los apóstoles del Señor, porque fueron los enviados directamente por Él y fueron los que presenciaron el- su muerte y resurrección. Así es de que eh, a partir de ellos, de esos 12 que incluso ellos tuvieron poderes sobrenaturales impresionantes, como lo hemos visto en el libro de los Hechos, resucitaban muertos ellos mismos, sanaban, etcétera, etcétera. Eso fue una promesa que el Señor les dio, pero a ellos específicamente. A partir de ellos ya no se dieron todas estas cosas, estos eventos impresionantes. Así es de que, pues no hay más apóstoles, simplemente somos discípulos. Y él lo dijo claramente, él como una enseñanza a sus propios discípulos, antes de ser apóstoles, antes de haber sido enviados, que eran sus discípulos, sus aprendices, les dijo, ¿qué les dijo? Lo que nos dice a ti y a mí, no se hagan maestros entre ustedes. Uno es su maestro, el Mesías, o sea, hablando de él mismo. Tienen que aprender de mí. Entonces ¿qué debemos hacer? Pues poner mucha atención acerca de lo que estamos escuchando, de lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Porque él ya lo advirtió. Muchos van a venir en su nombre diciendo que es el Mesías, diciendo que traen la sana doctrina, etcétera, etcétera. No te dejes engañar. Aquí la advertencia de Yeshua tiene que ver con el cuidado que debemos tener todos los creyentes para no ser engañados por aquellos que incluso viniendo en su nombre, en el nombre de Yeshua, conforme a sus atributos, pretendan engañar a las personas. Y este tipo de engaño al que se refirió Yeshua respecto a quienes van a decir que son el Mesías, el Cristo, pues tiene que ver con una doctrina, la enseñanza. Por eso hay que tener mucha atención hay que poner mucha atención acerca de lo que escuchamos y lo que aprendemos, acerca de lo que vas a recibir para no ser engañado, porque muchos están siendo engañados. Y Yeshua mismo dijo que los engañadores vendrán en su nombre. Así es de que bueno, continuamos en el verso 6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, que no se turbe tu corazón, que no te inquietes, no puedes vivir en zozobra, no puedes vivir todo el tiempo, o no puedes basar tu fe solamente en los aspectos que turban, que te inquietan o que inquietan a los demás. Muchas personas se enfocan en estar hablando
todos los acontecimientos terribles que se están dando en todo el mundo hoy en día ya y los que vendrán, ¿no? O sea, y dices tú, bueno, ¿dónde está el mensaje que estás dando? ¿Dónde están las palabras del Es importante, ¿qué es más importante que tú compartas? En el momento que tú compartas el Evangelio, que es la enseñanza de Yeshua, la gente se va a enterar. Pero la forma en cómo se va a enterar es diferente. Es primeramente a través de haber recibido las buenas nuevas de salvación, una esperanza de vida eterna. Y en ese sentido, cuando reciban estos rumores de guerras que están sucediendo en todo el mundo, todo esto dijo el Señor que es necesario que acontezca, entonces la forma en cómo van a recibir esas noticias estas personas va a ser una forma diferente. ¿Por qué? Porque ya van a estar preparados en el espíritu, ya van a saber, van a estar confiados, van a estar tranquilos, sabiendo que no hay problema, que todo eso está dispuesto por Dios. Y si está dispuesto por Dios, es para purificación y es para bien de todos aquellos que estamos siguiendo su nombre, que estamos siguiendo su camino. Entonces es diferente que antes que des el buen mensaje y que lo entiendan las personas, andes hablando todo este tipo de cosas, ¿no? En redes sociales se acostumbra mucho. Yo trato de tener mucho cuidado de que no se compartan ahí en los grupos, pequeños grupos que tenemos, todo este tipo de cosas, ¿no? Que sean noticias acerca de gobiernos, las cosas que están haciendo mal, si un gobierno, un presidente hizo fraudes, líderes, funcionarios de gobierno, que si la vacuna del COVID, que si esto, que el otro, o sea, cosas que al final de cuentas la gente les espanta, les mantiene en una zozobra que no es necesario. No es necesario, digo, hay noticieros, es importante ver las noticias, estar al tanto, estar al pendiente. Por supuesto que sí, pero hay canales para eso. Las redes sociales en donde se busca que la gente sea edificada en el espíritu, de repente como que tratamos de que no sean invadidas por ese tipo de información, no porque sea, y quiero ser claro, no porque sea información que haya que desmerecer, no, toda información es importante, todo. Pero siempre hay momentos, hay espacios, ¿sí? Y hay formas también de poder divulgar cierta información. Y el consejo que yo te doy es que todo el mundo sabe los tiempos en que estamos viviendo, pero no te prestes, no seas parte de esta forma de divulgar noticias que lo único que hacen es turbar el alma de las personas. Es lo que buscan muchas veces, y eso es parte del maligno. Así es de que no seas parte de eso. Yo te invito para que consideres, antes de darle reenviar o compartir algo que consideras muy importante, créeme, las noticias están hoy con los medios de difusión, están al alcance de cualquiera que quiera, que esté enterado, que esté interesado en conocer todo este tipo de cosas. Y bueno, Yeshua lo profetizó. Dice, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Cuando dice mirad que no os turbéis. La palabra mirad tiene que ver con, eh, pon atención en esto. No te turbes. Ten cuidado, o sea, observa esto por ti, por tu bien. No te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto se cumplió
Esto se cumplió, por supuesto, y la gente en aquel entonces estaban recibiendo rumores de guerras, de pestes, todo esto, terremotos, etcétera. Efectivamente, fueron perseguidos eh, en aquel entonces, después de Yeshua, por causa de su nombre. Hemos visto incluso en el libro de los Hechos cómo fue que los apóstoles que en un momento dado estaban en Jerusalén tuvieron que emigrar de Jerusalén, tuvieron que salir por causa de la persecución. El apóstol Pablo fue un perseguido de ellos después de haber sido llamado por Yeshua para llevar su nombre. Y analizamos en el libro de los Hechos cómo fue que efectivamente tuvieron que salir de Israel hacia el norte, estableciéndose un punto de reunión muy importante en Siria, y, y ahí en ese lugar se les comenzaron a llamar por primera vez cristianos, los Meshijim, los ungidos, en aquel entonces a los primeros creyentes, ¿no? Y de ahí hacia las naciones. Así es de que, bueno, efectivamente se cumplió, pero aquí Yeshua está hablando del tiempo del fin y vamos a ver más adelante que él va a hablar acerca del fin del siglo. Entonces son acontecimientos que no solamente estaban supeditados a una época inmediata después de Jesucristo, sino está hablando incluso de los tiempos del fin, de su regreso. Recordemos cómo al principio, los primeros versículos, los apóstoles le preguntaron acerca de su regreso. ¿Ok? O sea, independientemente de que los eventos históricos a ti te muestre la historia, que estos eventos de la persecución por causa de su nombre, que fueron aborrecidos, etcétera, etcétera, se ha cumplido y continúa cumpliéndose hoy en día, pues bueno, estos eventos nos marcan de forma muy importante el tiempo del fin del siglo, hasta antes de su regreso. Así es de que, y dice Primera de Tesalonicenses, ahí acompáñenme a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, a partir del verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esta es la diferencia entre aquellos que ya entendieron el mensaje de las buenas nuevas y que viven con una esperanza, sin importar que en su tiempo, en nuestro tiempo, no veamos, no alcancemos a ver el regreso del Señor y que lleguemos a dormir, es decir, que abandonemos este mundo, pero con una esperanza, a diferencia de aquellos que duermen sin esperanza. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos que esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, está hablando ya del regreso del Señor, de Yeshua, precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿sí?, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere al momento de la transformación. ¿Por qué está hablando de que lo recibiremos en las nubes? No es de que tú de repente te vas a elevar al cielo, literalmente. No, tiene que haber una transformación de tu cuerpo porque este cuerpo, carne y sangre, no puede heredar el reino de los cielos, la eternidad. Este cuerpo es perecedero, ¿ok? Es corruptible y tiene que heredar el reino, lo incorruptible. Así es de que en ese momento, en la venida del Señor, los que hayan quedado todavía, en ese momento serán transformados en seres espirituales
Por esa razón habla de recibirlo en las nubes. No es porque no significa que te vas a elevar en ese momento, literalmente, ¿no? ¿Ok? Una vez más, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Está hablando de la vida eterna. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es la razón por la cual el mensaje de las buenas nuevas tiene tanta importancia, porque con esto, con ese mensaje tú tienes que dar aliento, no generar que los corazones se turben, que las almas se turben. ¿Ok? Verso 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la anomía, la transgresión, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿En qué vas a perseverar? ¿En qué tienes que perseverar? Para entender en su contexto correcto la advertencia de Yeshua, en el sentido de que por haberse multiplicado la maldad, el temor de muchos se va a enfriar. Perdón, el amor de muchos va a enfriarse. Pues bueno, debemos primero entender el concepto de esta palabra griega como maldad, que significa transgresión a la ley, anomía. Maldad, que en el griego es la palabra anomía, que se traduce literalmente como ilegalidad, violación a la ley. ¿De qué ley estaríamos hablando? Pues de la ley de Moisés, la ley del Señor. Maldad, impiedad, infracción, transgresión. Y en ese entendido, debemos saber que la enseñanza de los falsos profetas llevará a la gente a vivir una fe sin la esencia de la Torah. ¿Cuál es la esencia de la Torah? De acuerdo a lo que hemos analizado y estudiado en la Torah. ¿Cuál es la esencia de la Torah? El amor al prójimo. Esa es la esencia de la Torah. El amor al prójimo, la forma en cómo Dios nos enseña cómo debemos vivir. Siempre respetando a nuestro prójimo. No puedes tú ir por la vida sin que te importe antes de cualquier cosa no afectar a tu prójimo, sino por el contrario, hacerle un bien siempre que sea posible. Así es de que cuando no se conoce, no se cumple el amor al prójimo, existe una transgresión a la Torah. Recordemos que del amor a Dios y del amor al prójimo, de estos dos, dependen toda la ley, dependen el cumplimiento de toda la ley. Ya lo hemos analizado. ¿Y qué significa? Que cualquier mandamiento que tú pretendas que estás cumpliendo, antes tienes que filtrarlo por el amor a Dios y por el amor al prójimo. En el momento que tú veas que en ese momento no agredes, sino por el contrario, estás cuidando el amor a tu prójimo para cumplir cualquier mandamiento que tú quieras, que te venga a la mente, que vayas, que estés haciendo, lo que sea que estés haciendo, en ese momento la esencia de la Torah está siendo cumplida por ti, la estás observando, estás teniendo cuidado por esto, ¿sí? Así es de que, por esa razón, cuando lo que tú aprendes tiene más que ver con tu propio ego, con tu mucha sabiduría de hombre, ¿sí? De repente te llamó mucho la atención la sabiduría de los que se dicen sabios. Pues bueno, quizás te estás olvidando de la esencia de la Torah, de lo más importante. Y entonces, por causa de esa falsa enseñanza, que es transgresión, anomía, el amor de muchos se enfriará.
Quizás has escuchado o sea, has sabido de personas que se han sentido agredidas por muchos otros que dicen que cumplen la ley, que son religiosos, que aman a Dios y que, etcétera, etcétera, pero que a final de cuentas han lastimado a las personas. El amor de muchos se enfriará por la maldad de otros. Por eso Yeshua dijo que el que persevera hasta el fin, este será salvo. De modo que preservar entonces tiene que ver con abandonar la enseñanza, con no abandonar la enseñanza de Yeshua, sino preservar, afianzarse a la enseñanza del Maestro, a fin de permanecer con el entendimiento de los tiempos conforme a la revelación, que solo por el Espíritu de Yeshua es que perseveraremos hasta el fin. Tú no puedes pensar que en un momento dado vas a perseverar si te alejas de los elementos más indispensables de la doctrina de Jesucristo. Estarás perseverando en otra cosa, pero no en su amor, no en su ley, no a lo que se refirió él. Perseverar en todo lo contrario que puede generar que el amor de muchos se enfríe. ¿Y qué es lo que generaría esto? Pues bueno, lo que va a generar simple y sencillamente es que las personas no quieren escuchar de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de tu falso testimonio. Un testimonio que dista mucho del verdadero amor de Dios. Verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Y entonces vendrá el fin. Ya hemos aclarado que cuando la escritura habla del fin del siglo venidero, ¿ok? Así es de que esto es muy importante entenderlo. Y dice el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice entre paréntesis, el que lee entienda. El lugar santo específicamente es el lugar del monte del templo, que se encuentra en Jerusalén, en Israel, y es en donde se encuentra hoy en día el Domo de la Roca. Ustedes lo han visto seguramente, que es un monumento islámico situado en Jerusalén, justo en el centro del monte del templo. Y bueno, se encuentra ahí invadido por el Islam. Y la palabra aquí, la palabra abominación, literalmente es la palabra griega delugma, Bdelugma, delugma, que se define específicamente como idolatría, algo abominable. Pero hay que poner atención porque dice literalmente, dijo el Señor, cuando veáis en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? Eso es importante para que no te confundas, ¿ok? No empezamos a pensar de inmediato en lo que la información que ya te dieron, sino antes de eso hay que tratar de entender la lógica de esto que está hablando Yeshua. Él se está refiriendo a algo que iba a suceder en el lugar santo. En vez del significado abominación, ¿sí? Esta abominación desoladora fue profetizada por Daniel. ¿Te recuerdas la profecía de Daniel? Él habló de este tema y efectivamente tuvo un cumplimiento en el tiempo de Antíoco Epífanes. En el año 167 antes de Jesucristo, este hombre abolió la Torá, prohibió el estudio de la Torá y erigió un altar de Júpiter sobre el altar del templo en Jerusalén. Además del sacrificio, que se llevó a cabo un sacrificio de un animal, de un cerdo, ahí en el altar. Algo terrible, por supuesto, y que tiene que ver con idolatría. Tal cual, la palabra que acabamos de leer, abominación, de estudiar, tiene que ver con idolatría. Se llevó a cabo un acto de idolatría en el lugar santo. Estamos hablando del templo de Jerusalén. Ese es el lugar santo. Ahí tiene que llevarse a cabo. Pero
Yeshua cita esta profecía, la profecía de Daniel acerca de la abominación desoladora, y esto lo debemos entender como también como un próximo evento a cumplirse. ¿Qué sucedería después de Yeshua? Porque para el tiempo de Yeshua esto ya había sucedido en el templo. Pero está hablando, dice, del tiempo del fin. Dice el verso 15 una vez más, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces iba a suceder algo impresionante en ese lugar. Pero después de Yeshua, ¿ok? Entonces debemos entender que habrá otro evento que tenga que ver precisamente con un acto terrible de idolatría, la abominación desoladora, justo en ese mismo lugar. Y en ese sentido, una de las hipótesis es que se construirá otro templo para destrucción. Porque este templo no va a prevalecer y deberá ocurrir que, digo, estamos hablando de una hipótesis, ¿sí? Que un personaje se siente en ese templo y declare ser Dios. Lo que podría ser, de acuerdo a la hipótesis y a la pretensión de hoy en día el pueblo judío, vendría a ser el sumo sacerdote, el nuevo sumo sacerdote. En ese momento se supone que va a iniciar una gran tribulación. El problema de querer encuadrar este evento con la Iglesia Católica, ¿cuál es? ¿Cuál sería el problema? Que tú pretendes o que escuches que este evento de la abominación desoladora lo encuadren con la Iglesia Católica y el Papa. Pues es que efectivamente el Papa se ha hecho a sí mismo como un Dios, sí, claro que sí, pero en realidad él no se ha entronizado en el lugar santo. ¿Ok? Y han tratado de pues hablar de acontecimientos en donde el Papa va, visita Jerusalén, se entrevista con los rabinos, etcétera, etcétera, con las autoridades religiosas, pero tal cual como lo profetizó Yeshua, esto no ha sucedido por parte de este hombre, del Papa. Así es de que sí hay que entender y no perder de vista que esto tendría que suceder en el lugar santo, en el lugar en donde el templo estableció el lugar para que su presencia divina estuviera en su momento. Otra teoría es que cuando el pueblo judío construye este tercer templo en Jerusalén y en consecuencia comiencen los sacrificios, fíjate bien, pon atención en esto, porque ese es el propósito del pueblo judío hoy en día, llevar a cabo todos, iniciar una vez más, nuevamente reiniciar el sistema sacrificial, pues este evento literalmente constituiría en sí mismo una abominación, idolatría. ¿Por qué? Por parte del pueblo judío. Y esto en el entendido de que esos sacrificios constituirían una abominación ante Dios. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito del sacrificio del Hijo de Dios? Lo que estaría sucediendo aquí, efectivamente, delante de Dios sería algo asqueroso, algo totalmente ofensivo para Dios. Una abominación, tal cual, literal. Un acto de idolatría. Recordemos que el pueblo judío ha estado sumido en la idolatría por muchos siglos, y a pesar de que pretendan negarlo aquellos que defienden la tradición y la ley y la religión judía, pues sabemos perfectamente. Ya los que hemos entendido en qué consiste la verdadera idolatría, que tiene que ver más que mucho más allá que las imágenes, ¿sí? En realidad tiene que ver con la actitud en el corazón de las personas. Pues sabemos perfectamente que el pueblo judío ha estado sumido en la idolatría desde siempre, sobre todo a partir del exilio a Babilonia.
ellos se quedaron, eh, adoptaron muchas costumbres y conceptos del paganismo que se vivía allá en Babilonia. Un ejemplo muy claro, digo, no tiene mayor complicación de que tú y yo lo podamos entender, el nombre que le pusieron a los meses del calendario hebreo, ¿no? Son nombres de dioses paganos. Así es de que, pues eso es todo el mundo lo sabe, eso yo creo que no hay tela de discusión en ese sentido. Así es de que, pues imagínate lo que sería delante de Dios, imagínate, si tú ya estudiaste la carta a los hebreos, ya entendiste cuál fue el propósito del sacrificio de Jesucristo, lo que está sucediendo hoy en el templo, en el tabernáculo celestial, con Yeshua como nuestro sumo sacerdote. Imagínate lo que estaría sucediendo si el pueblo judío edifica un tercer templo y comienzan los sacrificios nuevamente. Estaría el pueblo judío una vez más desechando lo que ellos en su momento tuvieron la oportunidad de recibir. Una abominación desoladora, terrible, una idolatría totalmente desoladora en el lugar santo. Así que bueno, esto es una hipótesis. Yo te invito a que simplemente lo consideres. Hay que continuar estudiando, hay que continuar tratando de discernir. Hay mucha enseñanza en ese tema, muy interesante. Yo les invito a que vean otras fuentes acerca de este tema. Mi único consejo es que no vean fuentes que tienden mucho pues a fantasear, ¿no? De repente ya se pierden piso sobre todo en esos temas. Se pierde piso en qué sentido. Bueno, en el sentido de que hay mucha fantasía de repente. Otro aspecto es de que quieren como casi exterminar al pueblo judío. O sea, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Por supuesto que no, porque estaremos olvidándonos de las profecías que hablan del tiempo en que el pueblo judío tendrá la oportunidad de entender, recibirá por obra sobrenatural la revelación del Hijo de Dios. Así es de que solo ese es mi consejo acerca de este tema. Es un tema súper interesante, por supuesto que sí. Sobre todo aquellos que gustan mucho de la escatología, también se habla mucho de ese tema, pero les repito una vez más, son temas que hay que analizar, que estudiar, escuchar con mucha atención y con prudencia. Dice el verso 16 de Mateo 24, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo. Fíjate de lo que está hablando aquí. Está hablando de los tiempos, de las primeras épocas del hombre. Dice, hasta ahora ni la habrá. Y si te está diciendo que no la habrá, entonces te está hablando de un tiempo en que ya esta persecución llegará a su máximo permitido por el Señor. Una vez más, estos eventos se han repetido en la historia, se han llevado a cabo, se han verificado en la historia del pueblo de Israel a través de los tiempos. Uno de ellos, por supuesto, lo hemos mencionado en varias ocasiones, años 70 después de Jesucristo, una persecución terrible. Fueron un evento en que vivieron cosas terribles toda la población de Israel. Y dice verso 23, entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Mesías, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas,
y harán grandes señales y prodigios. O sea, son falsos mesías, falsos profetas, pero aún así van a hacer milagros. ¿Has oído acerca del tema de las personas que hacen liberaciones demoníacas, etcétera, que sanaciones, gente que en las iglesias van y van para que los sanen, etcétera? Y efectivamente la gente da testimonio de que son sanados. ¿Habría razón para no creer eso? No, no hay razón para no creerlo. Claro que sí sucede. Lo está diciendo Jesucristo, lo está advirtiendo, porque no tendrías que creerlo. No hay que, no hay que abandonar la razón. Todo tiene un sentido y fue profetizado por Yeshua y está sucediendo hoy en día. Gente que se dedica a eso. Pero dice, los cataloga como falsos, falsos mesías, falsos liberadores, falsos profetas, o sea, personas que están hablando. Ahora, ¿por qué dicen falsos? Si está siendo real lo que están viendo, lo que están haciendo milagros, etcétera. Sí, pero el propósito y haber venido y decir que vienen en su nombre, eso es falso, por todo lo que hacen. Mucha gente se dedica hoy en día, están muy fascinados con el tema de la liberación de demonios, con el tema de, de las sanaciones, etcétera. Cosas muy rebombantes y a la gente le impresiona. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que hay muchos eventos así, pero donde tú veas eso, no hay palabra de Dios, no hay mensaje. El mensaje, que es lo más importante de lo que veníamos hablando, el mensaje que transforma el alma de las personas, simplemente brilla por su ausencia. Y se dan todos estos eventos, pero ¿cuál es el problema? Aquellas personas que están siendo sanadas de alguna dolencia física, aquellas personas que están siendo liberadas de demonios, literal. Mi esposa y yo somos testigos de eso, lo hemos visto, tal cual. Se ven cosas impresionantes, de verdad. Eh, ¿Qué es lo que sucede con esas personas? Al no tener un alma convertida, son liberados y regresan al mundo. Y no les interesa la palabra de Dios, no les interesa el mensaje del Evangelio. El mensaje, aquel mensaje que tiene como propósito transformar las vidas de las personas. ¿Qué va a suceder? ¿Por qué están endemoniados? ¿O por qué llegaron endemoniados? ¿Por qué llegaron con determinados males físicos? Por causa de estar sin Dios. Entonces son liberados, son estas gentes que hacen esto, estos falsos liberadores, falsos cristos, falsos mesías, y sus falsos profetas que andan dando mensajitos motivacionales, pero no el mensaje del Evangelio. Son tan irresponsables que llevan a cabo todas estas cosas sin importarles que en un momento dado estas personas van a estar en un estado peor posteriormente. ¿Y qué creen? Regresan. Nos han dicho que regresan con ellos. ¿Cuál es el mensaje, el consejo que nosotros les damos a estas personas que se dedican a esto? Que por alguna razón el Señor les ha permitido tener cierta habilidad, cierto don, si se puede decir de esa manera. Bueno, dejen de hacer eso y cambien la estrategia, porque la mejor liberación para las personas que tienen demonios es la palabra de vida. Ellos no van a poder, los demonios no pueden soportar a una persona que está siendo transformada en el espíritu de forma verdadera, porque comienza a cambiar, a transformar su vida y sus actos y sus hábitos. Comienzan a dejarse el camino de maldad, de oscuridad, de tinieblas y comienzan a ir sobre un camino de luz. Eso
en sí mismo aleja las tinieblas. Eso en sí mismo aleja la maldad. El consejo es ese. Nosotros lo vivimos y somos testigos de que con muchísimas personas que vimos que eran sanados, que eran liberados de demonios, etcétera, que cosas tan impresionantes que Dios nos permitió ver a mi esposa y a mí. Créanme, vimos que después la vida de estas personas fue peor. Aquella congregación donde el Señor nos permitió estar ahí y en su tiempo, un tiempo que fue de mucha bendición y con mucha gratitud en nuestro corazón, por supuesto, para todas aquellas personas que nos sirvieron a mi esposa y a mí. Con dolor en nuestro corazón vimos cómo aquella gran congregación se deshizo, quedó a nada. Y lo peor de todo es que comenzaron a negar el nombre de Jesucristo, comenzaron a negar al Señor. Hoy en día, muchos jóvenes, muchas personas de aquel lugar, simple y sencillamente niegan el nombre del Señor y están peor. Hoy en día son homosexuales, hoy en día son gente que está viviendo totalmente vidas peores que antes. ¡Qué terrible! Entonces esto es una gran irresponsabilidad. Aquellos que piensan que están haciendo grandes cosas están cometiendo un gran error, están cometiendo una gran irresponsabilidad con las ovejas del Señor. No lo hagan, cambien la estrategia, cambien la estrategia. Mejor, dedíquense a dar el buen mensaje. ¿Por qué? Porque todas estas señales y grandes prodigios que ustedes consideran que están haciendo a final de cuentas, si están constituyéndose ustedes como falsos mesías y falsos profetas, que están dando un mensaje falso, el falso evangelio, pues va a tener consecuencias también delante de Dios. Así es de que lo que hacemos nosotros es exhortarles a que cambien el sentido de cómo están haciendo las cosas. Y bueno, en otro sentido, por ejemplo, el tema de la profecía, hablando de falsos profetas, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos entender? La palabra hebrea para profecía es la palabra nebúa, que significa predicción oral o predicción escrita. Y en ese sentido, hablar profecía tiene que ver con el acontecimiento por el que Dios le dio un espíritu de Moisés, el espíritu de Moisés, el espíritu que tenía el conocimiento de su palabra a todos aquellos ancianos que le ayudarían en su momento con todas las tareas que tenía para con el pueblo. Recordemos que eran muchísimos los del pueblo en el desierto, y entonces se llevó a cabo un evento importantísimo que habla de este tema, de este espíritu de profecía, pero que tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Números capítulo 11, a partir del verso 24, dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él. El Señor tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Estaban destinados para recibir el espíritu, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y fíjense lo que sucedió, dice: y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo
del Señor fuese profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento y él y los ancianos de Israel. ¿Qué te está diciendo este pasaje? Está hablando de la capacidad de hablar la palabra de Dios, de haber entendido la palabra de Dios y de esa manera expresarla. Esto es algo que el Señor hoy en día nos permite a todos, todo aquel que anhele este espíritu, como el espíritu de Moisés. Pero es la capacidad que el Espíritu de Dios te da para poder discernir su palabra, entenderla y compartirla con otros. Ese es en un sentido la profecía que debemos entenderla en muchos pasajes de la Escritura. No necesariamente el aspecto predictivo, como lo está haciendo en ese capítulo Yeshua, por ejemplo, hablando de cosas que nadie sabía, ¿sí? Sino que eran nuevas a partir de ese momento, que sucederían posteriormente. Los profetas, por ejemplo, los profetas del Señor, que vemos en el Antiguo Testamento, que ellos recibían mensaje divino y lo expresaban al pueblo para que estuvieran advertidos de lo que sucedería. La característica de los falsos mesías y de los falsos profetas será que van a hacer grandes señales y prodigios ante los ojos de los hombres, y es la razón por la que van a lograr engañar a muchos escogidos. La palabra griega para señales es la palabra semeion, que significa algo sobrenatural, un milagro. Por eso van a ser engañados. Dice verso 25, dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad acá en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago, y este va a ser la señal de la venida del Señor, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ya te diste cuenta, es que está hablando de su regreso. ¿Ok? Está hablando de su regreso. Dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y esta expresión del verso 28 es muy interesante, muy impresionante, porque la raíz de la palabra cuerpo que vemos aquí, en el griego es la palabra soso, y tiene que ver con ser salvado o hacer salvo y tener misericordia. Hoy el Israel de Dios se encuentra en todas las naciones del mundo, disperso. De manera que cuando Yeshua habló del cuerpo, él se refirió a la iglesia de Jesucristo, a su iglesia, el pueblo de Dios. Y cuando habló de águilas, la palabra águilas en el hebreo es la palabra aetos, que significa vuelo, parecido al viento, como un vuelo parecido al viento. Y la palabra raíz en el griego de esta palabra es aemi, que significa circundar. Así que podríamos entender el aspecto de las águilas como un viento, que en el hebreo es la palabra roaj, ¿sí? El viento es roaj, como una referencia al espíritu. La manera en que deberíamos prepararnos entonces para este tiempo del que está hablando Yeshua, para la venida del Señor, debe ser preparándonos como siervos fieles y prudentes, porque debemos saber que el tiempo está cerca, poniendo por obra los dones de los que hemos sido nosotros dotados a través de este adiestramiento, de esta enseñanza y por parte del Espíritu de Dios para dar frutos. Y bueno, como una sugerencia de cómo podríamos entender este verso 28 de este capítulo, podríamos leerlo de esta manera. Cuando dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, podríamos decir, donde quiera que estuviere el cuerpo, es decir, la iglesia de los salvos en la dispersión del mundo, allí se juntarán también las águilas, los espíritus, sus ángeles. Allí se juntarán sus ángeles. Y ya estarás recordando las palabras del apóstol Pablo. Pero fíjate, dice el verso 29 de Mateo 24, dice, e inmediatamente después de la tribulación, después
¿Qué significa entonces esto? Si a ti te dijeron que tú no vas a padecer la tribulación, te mintieron. Y no están hablando, ese es el falso el evangelio, esos son los falsos profetas. Están hablando palabra de Dios, pero falsamente, un mensaje falso. No es la palabra de Dios, no es la palabra del Mesías. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos. Aquí este es el momento en que las águilas estarán en el cuerpo, la iglesia. Se reunirán con la iglesia. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿De qué está hablando? ¿De qué momento está hablando? De ese momento del que habló el apóstol Pablo hace un momento, el momento en que seremos reunidos con él en las nubes. ¿Okay? De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así que también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Así que debemos ocuparnos en formar parte de este cuerpo, porque el Señor solo vendrá por los escogidos. Dice el verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí, atención a la palabra generación. No pasará hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí la palabra generación en el griego es la palabra genea, que viene de la raíz genos, que se traduce literalmente como género. Género. Dice, no pasará este género. Está hablando del género humano, en referencia a la humanidad como tal. En este sentido, Yeshua dijo que la humanidad permanecerá hasta que todo esto que está profetizando Yeshua sea cumplido. Al decir que el cielo y la tierra pasarán, pues es una referencia a la trascendencia de las palabras de Jesucristo a la humanidad misma, porque está hablando del momento en que el cielo y la tierra efectivamente pasarán, como lo afirmó. Y Apocalipsis 21, verso 1, habla de este tema, precisamente ya en el tiempo del reinado del Señor. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Continuamos en verso 36 de Mateo 24, dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, ¿qué significa esto? Hoy hay mucha gente que está hablando de fechas, días, etcétera, de esto, y bueno, lo han hecho desde hace muchos años y han fallado. Por supuesto, han fallado sus predicciones, pero porque el Señor lo dijo. Nadie lo sabe, ni aun los ángeles lo saben. ¿Qué significa? ¿Que no tiene que importarte? No, todo lo contrario, tienes que estar avisado, tienes que estar advertido de lo que va a suceder, pero no tienes que preocuparte por cuándo va a suceder, ¿ok? Y eso es algo que a ti te va a dar mucha paz. Sí, ocúpate de la forma en cómo van a suceder las cosas, como nos lo está diciendo el Señor. Ocúpate de ver cómo estás viviendo tu vida, en qué se está basando tu vida, si estás realmente preparándote para la vida eterna. ¿Sí? Pero no te preocupes por cuándo va a ser esto. Puede ser que durmamos. O puede ser que cuando el Señor venga nosotros estemos aún aquí.
Pero eso no nos tiene que preocupar. No tiene que ser nuestro afán. No estamos llamados a eso. Porque una u otra hipótesis, cualquiera que sea en nuestra vida, tenemos una gran promesa y debemos vivir con esa gran esperanza. Dice el verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. Hoy en día está sucediendo lo mismo. Estamos transmitiendo el mensaje a mucha gente. Estamos publicando en los mayores medios posibles el mensaje de esperanza, el mensaje de Jesucristo, el Evangelio del Mesías, pero la gente no entiende. Está la gente muy metida en sus propios asuntos, en sus propias vidas, tratando de hacer cada vez más dinero, viendo la forma de vivir mejor esta vida, pero no está entendiendo, la gente no está entendiendo, no quiere entender eh, los tiempos en que estamos viviendo. Dice, y no entendieron aquel tiempo, justo como en el caso de Noé, que tampoco le hicieron caso, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí está lo que les he estado comentando. En la venida del Señor, en un momento seremos transformados. Aquellos que estaremos destinados para estar con Él eternamente. Por eso dice de esta manera, estarán dos en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. El Señor, si tú te das cuenta, aquí se está comparando a sí mismo como un ladrón. Es decir, Él no va a avisar en el tiempo el momento en que Él va a venir. Está avisando de las señales del fin, lo que se acerca al fin, pero no de la hora en que va a venir. Dice, y no dejaría minar su casa, por tanto también vosotros estar preparados. Aquí está el mandamiento principal. Tienes que estar preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Apocalipsis 16, verso 12 dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus, inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. Te está hablando del Señor. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Sí? Y ya sabes a qué se refiere cuando habla de tus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón. Entonces es imprescindible que no te pase lo que le pasó a Adán y a Eva. ¿Te acuerdas qué fue lo que le sucedió? Que cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, se avergonzaron a causa del pecado que ya había en ellos. Desobedecieron al Señor, transgredieron. Esa va a ser la señal para saber si te vas a reunir con el Mesías y con Él en este lugar. ¿En qué lugar? En el lugar llamado Armagedón. Aquí la palabra Armagedón significa un lugar de reencuentro.
Y hace referencia a la profecía de Zacarías capítulo 12, porque precisamente se conectan las profecías acerca del regreso del Mesías y lo que hará con la casa de David, ¿sí? En ese momento, el momento en que sus hermanos lo van a reconocer. Aquellos que reciben la revelación y que le reconozcan, en ese momento se cumplirá Zacarías capítulo 12. Así es de que por esa razón les comentaba hace un momento, hay que tener mucho cuidado acerca de generalizar con relación al pueblo judío, porque sí, efectivamente estamos conscientes de que están cometiendo muchos errores, están en idolatría, entre ellos mismos, entre los hombres se idolatran, sus dichosos sabios, en fin. Verso 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Fíjate, aquí pregunta, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Aquí es importante porque primeramente aquí se está refiriendo claramente al Hijo de Dios, a Yeshua, el que nos ha dado el alimento a tiempo, a fin de que estemos ya prevenidos de los tiempos por venir. Y en este mismo sentido nos exhorta a seguir su ejemplo a fin de ser bienaventurados. Entonces dice ya el verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, donde en el fuego eterno. ¿Por qué? Porque lamentablemente no cumplió su propósito de estar alerta, de estar como atalaya. Ezequiel capítulo 33, a partir del verso 1, dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un nombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. No se apercibió, a pesar de el atalaya. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. ¿Cuál es el sonido de la trompeta? ¿En qué consiste hoy en día el sonido de la trompeta? El Evangelio. El mensaje de Jesucristo, el Evangelio es justo esto, el sonido de la atalaya. El atalaya de atalayas. Jesucristo ha emitido el sonido de la gran trompeta. Es decir, para que tú y yo escuchemos y estemos alertas y estemos apercibidos. Este capítulo 24 consiste en este sonido de trompeta. Dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Uno será dejado y otro será llevado. ¿Okay? Pero si el atalaya viere venir, la espada y no tocare la trompeta, que había la responsabilidad para ti y para mí. ¿Sí? Pero el atalaya viere venir la espada, el juicio, y no tocare la trompeta, si no abres tu boca cuando debes hacerlo, y el pueblo no se apercibiere viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Es decir, el Señor es justo, y aquel que muera por causa de su pecado finalmente será por su pecado. Pero ¿cuál va a ser el problema? De que habiendo tenido la oportunidad de haber sido apercibido por tu mensaje, cuando tú debiste haber abierto tu boca para hablar este mensaje verdadero, el evangelio de vida, no lo hiciste. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto. Pero dice, entonces, dice, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Entonces, el Señor va a demandar de
te va a demandar la sangre de aquellos que no hayan tenido, no hayan sido apercibidos por causa de que tú no diste este mensaje. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dije al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guardare el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Así es de que estamos llamados a dar este mensaje. No tenemos la responsabilidad de que las personas tomen la decisión de cambiar su vida. Eso no nos corresponde a nosotros, pero sí nos corresponde esta gran labor, la labor de llevar el mensaje de vida. Así que hemos sido apercibidos a fin de no tener excusa, porque el Evangelio de Jesucristo es este sonido de trompeta que ha estado sonando desde que el reino de los cielos se acercó a este mundo. Continuamos siendo entonces atalayas, estos atalayas del mensaje de Yeshua, para que se aparten aquellos del mal camino, aquellos que deban hacerlo, que tengan oportunidad todavía de hacerlo, que se aparten, y para que se perseveren en el buen camino aquellos que han sido apartados ya del mal, y que sea el Espíritu de Dios finalmente el que concluya la obra en todos. Amén.